Ex parlamentario en la macrozona sur, ahora subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está con nosotros esta mañana en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias por la invitación a conversar, a dialogar. No, gracias a usted por aceptarlo. Oiga, partamos por el principio. Lo que pasó en términos de seguridad, en términos del riesgo que se corrió, en fin, todo lo que pasó en Temucuicui el martes, ¿cómo lo evalúa cuando ya han pasado ya casi 48 horas? Bueno, si uno hace un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años, uno podría decir que del sur de Chile, de la provincia de Arauco, de la región de la Araucanía y también de los ríos y de los lagos, se ha retirado el diálogo, se ha retirado el Estado, se ha retirado la tarea esencial de un gobierno que buscar soluciones políticas a los conflictos que vive el país, y se ha instalado la violencia. Y cuando la violencia se instala, siempre existe el riesgo de que ocurran hechos de violencia independiente de la planificación que se realice para desarrollar actividades al interior del territorio. Yo creo que lo importante, cuando me pregunta respecto a la evaluación, es que si uno quiere paz o recuperar paz y quiere que esa paz sea sustentable, no hay otro camino que insistir y perseverar en el diálogo. Y la presencia de la ministra del Interior, Ixquia Siches, los primeros días de gobierno en la región de la Araucanía estaban planificados, pero además son la expresión de una voluntad política nítida. Los hechos de violencia a los cuales se ve expuesta ocurren mientras la ministra tenía planificado reunirse con víctimas mapuches y también víctimas no mapuches, Ahora, para mostrar que el gobierno quiere dialogar, pero quiere dialogar con todos. Es cierto, eso sí, que el costo que se pagó en términos de riesgo de seguridad fue alto. Digamos, la caravana esa quedó detenida un par de minutos. Digo, si alguien hubiera tenido una intención aviesa, una intención criminal, capaz que hubiera conseguido su objetivo, digamos. Yo creo que si tú evalúas lo que ocurre en la Araucanía, hay muchas caravanas muy planificadas de distintas instituciones del Estado que, a pesar de su planificación, se han visto expuestas a graves peligros. Justamente eso hace que la situación sea tan grave y también hace más urgente la tarea de buscar una salida y una solución para recuperar la paz. Claro, pero también abre la pregunta sobre... planificación, ¿ya? La planificación busca disminuir los riesgos, no siempre la planificación elimina los riesgos. Carabineros, yo me reuní ayer en la mañana, como ustedes saben, en un comité policial con el general director de Carabineros y también con el subdirector de la Policía de Investigaciones. Carabinero en particular tenía preparado, y era parte de la planificación, un equipo operativo para, frente a la ocurrencia de un imprevisto de violencia como el que ocurrió, poder proteger y retirar rápidamente a la comitiva del lugar de los hechos, que fue lo que ocurrió. La comitiva fue retirada ahí, fue protegida con vehículos policiales blindados y fue trasladada a una comisaría. Estamos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, ¿cómo usted hacía ayer, y lo decía también la ministra, la posición del gobierno es que, habiendo una investigación de la Fiscalía, no es necesaria una querella? Pero desde el punto de vista político, ¿cómo hay que interpretar políticamente que el gobierno no se querelle por lo que a todas luces fue un incidente grave, con balazos, con interrupción de caminos, en fin, con delitos que pueden ser más o menos graves según la evaluación, pero que involucraron la presencia de la ministra del Interior, ni más ni menos? ¿Cómo hay que interpretar ese gesto políticamente hablando? Iván, tú al inicio dijiste que efectivamente yo trabajé como médico en la provincia de Arauco durante varios periodos. Tuve el honor de representar a las personas que viven en la provincia de Arauco, y me correspondió ver innumerables veces en que las autoridades concurrían a la zona a presentar querellas. Cada vez que ocurría un hecho de violencia llegaba un ministro, llegaba un subsecretario, en su tiempo llegaba un intendente y presentaba una querella. La pregunta que tiene que hacerse la sociedad, si ese hecho público y jurídico, cuáles son los efectos que ha tenido en términos de ser una herramienta eficaz para resolver el conflicto. Estamos llenos de querellas y la verdad es que lo que uno ve es que los hechos de violencia aumentan. ¿Cuál es la señal política? Me preguntas tú. Buscar medidas eficaces, buscar herramientas que efectivamente permitan recuperar la paz. No hacer puntos políticos, no hacer puntos de prensa, no mostrar a las autoridades haciendo algo que no tiene ningún resultado. Y por lo tanto, el Código Procesal Penal, el artículo 175, establece que si hay alguna autoridad que haya iniciado un proceso de investigación, no es necesario
De hecho, la ley expresamente excluye la obligación de que otra autoridad concurra a la obligación de querellarse por el mismo hecho. Y el fiscal de la zona inició una investigación de oficio y lo importante es que se va a investigar. Yo creo que eso es lo importante y hay una autoridad del Ministerio Público que tomó la decisión de investigar y yo creo que eso es lo que importa. Esto es porque podría interpretarse como que no quiere el gobierno enervar la situación con la contraparte en este caso, que son las comunidades ahí en Temucuicui. Yo creo que el gobierno lo que quiere es usar herramientas que finalmente no tienen resultados y que son más bien hechos comunicacionales que hechos que permitan recuperar lo que todos buscamos, niveles de convivencia, niveles de paz a las cuales tienen derecho todos los chilenos y que por lo demás reclaman en la región de la Araucanía, en Arauco y en el sur de Chile. Usemos herramientas eficaces, busquemos herramientas que tengan resultados. Ya hemos experimentado con muchas herramientas que no han tenido ningún resultado y que, por el contrario, han hecho que la situación en la zona empeore. Subsecretario, estamos con el subsecretario Manuel Monsalve. Reservemos por un momento el tema de las herramientas. Le quiero hacer una pregunta más respecto de definiciones de principio. Para el gobierno, subsecretario, ¿existen los presos políticos mapuche? Que es la otra crítica que se le ha hecho a la ministra del Interior, que usó la expresión 2 veces en su comparecencia del martes en la Intendencia de Temuco, aparentemente sin cuestionar el concepto. La posición del gobierno es: ¿existen o no presos políticos mapuche? Las personas que están hoy día condenadas por algún delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial y por lo tanto están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos. Ahora, quiero volver al punto original de la conversación también para poder aceptar lenguaje distinto al que nosotros habitualmente usamos. La Convención Constituyente, que está en pleno desarrollo, está buscando respuestas políticas que por décadas, tal vez por siglos, la sociedad chilena no ha entregado al proceso de negación o de exclusión de los derechos de un pueblo, de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche. La Convención Constituyente está hablando de plurinacionalidad, está hablando de derechos territoriales, está hablando de autonomía y también está hablando de pertinencia jurídica, que por lo demás está establecido en el convenio 169 de la OIT. Entonces, hay lenguajes que usa el pueblo mapuche, concepciones que usan el pueblo mapuche que tienen que ver con su cosmovisión. Cuando se habla de Gualmapu, no se busca instalar una idea, se busca reconocer la forma en que otro pueblo reconoce un territorio y por tanto se busca restablecer una relación de respeto, de reconocer que hay otro que piensa distinto, que tiene una historia distinta, que tiene una cosmovisión distinta, que tiene tradiciones distintas, que tiene creencias distintas. No es posible dialogar ni llegar a acuerdos si no hay el reconocimiento de que hay un otro distinto. Y nosotros queremos llegar a un acuerdo con ese otro distinto. Ya, ahora, solo para retomar, para dejarlo claro, no hay presos políticos, digamos. Creo que fui claro en mi respuesta al inicio. Desde el punto de vista de nuestro sistema jurídico vigente hoy día, hay presos por causas penales que están tipificadas. Ya, es que lo que pasa es que me confundí después por la referencia al Gualmapu. Cuando usted dice, nos referimos al Gualmapu para reconocer que hay una entidad distinta o un pueblo distinto que tiene una visión distinta respecto de un asunto. ¿Podría usarse la expresión preso político para reconocer que hay un sector de la sociedad que sí considera que hay presos políticos? ¿A eso se refería? Yo creo que es evidente que hay un sector de la sociedad que considera que hay presos políticos. Es cada vez que hay un hecho y ese hecho tiene alguna consigna, algún panfleto, algún lienzo en el cual se deja evidencia, se hace alusión al carácter de presos políticos y por tanto hay un sector de la sociedad que considera que hay presos políticos. Ya, pero eso no hace que existan, digamos. Hace que solo digo, en su opinión... Vuelvo a reiterar, respecto a nuestro sistema judicial vigente, poder judicial que por lo demás es autónomo, las personas que hoy día están detenidas por delitos que están tipificados en el Código Penal. Ahora, subyace en todo este problema
una cuestión que está pendiente desde hace muchos años, subsecretario, que es el problema del libre tránsito en Temucuicui y por otra parte, del libre tránsito por caminos públicos, no por propiedad privada, y por otra parte el control estatal del territorio, que está en tela de juicio probablemente desde el censo del 2017, digamos. Ahí no se han podido ejecutar órdenes judiciales, ha habido operativos que han salido muy mal, incluso con policías muertos. O sea, digo, el Estado no tiene control de ese territorio y eso sigue ocurriendo, digamos. ¿Hasta cuándo va a ocurrir? Yo creo que el problema que enfrentamos es tal vez uno de los principales o de los más graves problemas que enfrenta la sociedad chilena. Es un problema que no tiene una respuesta única. El diálogo es una respuesta que creemos que va al fondo del problema, pero no es la única respuesta. Evidentemente, la zona también tiene niveles de exclusión en materia social y económica, y es evidente que hay una demanda y un reclamo muy mayoritario por condiciones de seguridad que son propias de una democracia. La democracia debe garantizar que no haya sectores excluidos, que los derechos de todos sean respetados, pero también la democracia debe resguardar la seguridad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Por eso es que la reposición del diálogo en la región de la Araucanía, la reposición de la presencia del Estado y del gobierno y la búsqueda sincera de una respuesta política nos parece la forma más estructural, no la única, pero la estrategia más estructural para recuperar lo que todos queremos, paz, pero también normalidad y también seguridad. Y quiero recordar que han habido intentos de diálogo en otros momentos de la historia del país, algunos recientes, otros más de más tiempo. Han fracasado. El fracaso del diálogo ya sabemos lo que ha implicado en la zona. Nosotros no queremos fracasar y por eso queremos perseverar. En el inicio del gobierno del expresidente Piñera se hizo también un esbozo de diálogo que terminó siendo reemplazado por una respuesta que terminó excluyendo la respuesta política y excluyendo el diálogo. Y si uno mira el curso de los hechos en el gobierno anterior, podrá ver que los hechos de violencia aumentaron no solo en cantidad, sino también en gravedad. Y por tanto, nosotros creemos que no podemos abandonar frente a la primera dificultad lo que es la tarea del gobierno, que es recuperar la paz social y utilizar una estrategia persistente, coherente, articulada y multidimensional para enfrentar lo que está ocurriendo en la zona sur de Chile. Ya, tiene sentido ocupar la política, como dice Huenchumilla, ¿no? Hacerse cargo de que esto es un problema político, como dice el senador Huenchumilla. Tiene sentido. La pregunta es con qué bordes, porque ayer la convencional Rosa Carrileo, que es súper influyente en la convención, respondía con ironía a un tuit de alguien y decía, bueno, capaz que la visa no sea una mala idea. Digo, hay que entender que el país, que Temucuicui está en el país mapuche. Esa es la expresión que ella usa. No sé si estaba traduciendo Gualmapu o estaba refiriéndose a una entidad distinta a la que conocemos. Pero justo cuando en la convención se está hablando de autonomía, de territorios autónomos, de regionalización autónoma, en fin, de un montón de cosas, ¿cuál es el borde de lo que está dispuesto el gobierno a aceptar en términos de este diálogo político? ¿Está dispuesto a aceptar el gobierno que haya territorios donde efectivamente el tránsito por caminos públicos esté condicionado? Esa es una discusión que hoy día no está en el gobierno, está en la Convención Constitucional. Me refiero a la discusión sobre plurinacionalidad y la discusión sobre niveles de autonomía. Creo que es bien importante desmitificar o desdramatizar, porque hay diversos países del mundo, Nueva Zelanda, Canadá, donde hay niveles de autonomía y autodeterminación. Y eso no significa que no haya Estado, no significa que sea una política separatista. Es simplemente el reconocimiento de que hay primeras naciones y que tienen derechos y tienen procesos culturales distintos. Por tanto, esa discusión de cuáles son los niveles de autonomía, de la plurinacionalidad, de los derechos territoriales y de la pertinencia jurídica, es una discusión que se está dando en la Convención Constitucional. Por ahora, el gobierno tiene que gobernar con las normas jurídicas que rigen, con el Estado de Derecho que rige en Chile. Y es dentro de ese marco y dentro de ese Estado de Derecho que queremos recuperar algo que es indispensable para la democracia, que es la paz. No, se lo pregunto porque uno de los líderes...
Es, es un objetivo propio de la democracia. Se lo pregunto, subsecretario, porque uno de los líderes de Temucuicui dice ayer, bueno, estamos dispuestos a aceptar que venga Boric, dice, lo menciona así al presidente, digamos, lo estoy citando, que venga Boric, pero para hablar de territorio, no para hablar de otra cosa. Le está emplazando al gobierno a un diálogo, más allá de lo que se discuta en la convención. Por eso le pregunto por los bordes que el gobierno considera pertinentes en materia de una negociación que finalmente busca un acuerdo por la vía política. Sí, es que cuando se habla de que el gobierno va a impulsar un diálogo para sacarlo de la coyuntura, es evidente que ese diálogo tiene que ser amplio, pero además ese diálogo tiene que ser significativo. Y significativo significa que tiene que abordar las cosas que son relevantes para los actores presentes en el conflicto. Y para el pueblo mapuche es evidente que hay algo relevante, que es hablar sobre territorio. Y por lo tanto es evidente que si uno quiere dialogar, tiene que ser un diálogo amplio, pero también tiene que ser un diálogo significativo. Al gobierno, a este gobierno, y seguramente a los gobiernos que vengan, va a tocarles implementar el nuevo pacto social que surja del proceso constituyente. Y si ese nuevo pacto social es aprobado por el pueblo chileno y tiene conceptos de plurinacionalidad y de autonomía, los gobiernos van a tener que implementar esos conceptos que estén presentes en la Constitución. Por tanto, tiene que haber un diálogo, tiene que ser amplio, tiene que ser con todos los actores, pero también tiene que ser un diálogo significativo, y eso implica acoger en el diálogo el debate, la deliberación, la discusión, la comprensión de aquellos temas que son relevantes para todos los actores. Una última cosa, subsecretario, estamos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Cuando se planificó, como dice usted, lo de la visita de la ministra del Interior, se consideró que dentro de Temucuicui, dentro de esa zona, hay personas que están con orden de detención, hay gente que está prófugo de la justicia independiente, como usted lo ha mencionado, y que podrían haber eventualmente aparecido en una foto con la ministra, en fin, podrían haber expuesto a la ministra a un contacto que hubiera sido medio impertinente, medio improcedente, tomando en consideración que se trata de personas, como le digo, buscadas por la justicia. Yo sé que la visita era a una persona al interior de la comunidad, pero no una visita a toda la comunidad. Y es bien importante hacer esa separación, porque la ministra se había reunido con víctimas de violencia no mapuche, y se dirigía a la casa de Marcelo Catrillanca también para poder tomar contacto, para poder escuchar y también para poder reconocer víctimas mapuche. No todos saben que Camilo Catrillanca es una víctima mapuche, y que por tanto había allí un acto que tenía que ver con la visita a un domicilio, a una vivienda, a una familia, no al conjunto de la comunidad. Entonces yo creo que el escenario hipotético que tú planteas estaba completamente descartado. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esta mañana acá en Tele 13 Radio. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti. Buenos días.